La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 22 de diciembre del año 2020. En 9 días terminará este año y entraremos al tercer decenio del siglo XXI. Voy a comentar con usted hoy algo que no sé si haya reparado en ello. Pero mire, voy a irme por pasos para luego hacer una conclusión. Imagine usted un país X en América Latina, imagínelo nada más, que puede ser México, algún país en Centroamérica o algún país en el continente, en la parte sur, el continente sur o el subcontinente sur de América. En ese país hay un gobernante populista, un individuo ignorante, atrabilario, atrabancado, que empieza a cometer torpeza y media y como consecuencia también de su ignorancia toma decisiones absurdas en materia de inversiones en infraestructura, en programas sociales, se pelea con los empresarios, etc. Usted pensará, bueno, Ángel está describiendo México. No necesariamente. Puede ser México, puede ser Venezuela, puede ser Nicaragua, podría haber sido Argentina con los Kirchner, Ecuador con Correa, etc. Bolivia con Evo Morales, etc. En ese país se suceden esas cosas que he mencionado. Aquellos que confiaron o se ilusionaron con ese gobernante, con ese candidato que triunfó y prometió todo, y así la gente acríticamente le entregó sus votos y llega a gobernar. Pero al paso del tiempo, de los meses y acumularse años, la decepción empieza a cundir en la sociedad. Las promesas que desde un principio, antes del proceso electoral, se sabía que eran imposibles de concretarse, están exhibiéndose en toda su crudeza. Los recursos se acaban, intenta él tomar aquí, tomar de allá, elevar esto, elevar lo otro, y empieza el pleito con los empresarios abiertos y la situación se torna inestable. Y empiezan las protestas de grupos pequeños al principio, grupos aislados, sin un concierto claramente establecido, pero protestas al fin. Alguna marcha, algún plantón, algún cierre de carreteras, y empieza esto, y el gobernante no toma muy en serio esas protestas, porque son grupos pequeños en un principio, y este hombre insiste en su punto de vista, o al menos en su gobernación. Y esto lo único que hace es avivar el conflicto. El conflicto que antes aparecía desordenado, hoy empieza a dar visos de concierto. Es decir, de juntarse algunos dirigentes naturales o los que eligen los grupos que están protestando, y de repente, aparentemente de la nada, surge un grupo dirigente de este movimiento de protesta al cual se van uniendo más y más ciudadanos. Llega un momento en que la protesta se extiende en las principales ciudades del país y la situación amenaza con volverse caótica. En esos momentos el gobernante, no solo por su actitud autoritaria y caciquil, sino también por su ignorancia, por no querer entender o hacer el mínimo esfuerzo por entender las causas de la protesta ciudadana, y tampoco hacer caso a los que en un principio le dijeron, oiga jefe, por ahí no, los cuales por cobardía y abyección callaron posteriormente. El gobernante
les echa el caballo encima a estos protestantes, señalándolos de traidores, de infiltrados, de neoliberales, conservadores, fifíes, hipócritas, etc. Y les lanza toda la caballería de la comunicación estatal, sus mañaneras o sus vespertinas o sus nocturnas, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiere hacer una gira para aprobar el apoyo del pueblo bueno y sabio, y resulta que es peor. En ese momento lo rodean personas que confiaron en él, que votaron por él, y le reclaman con groserías, mil procacidades, etcétera, le golpean el vehículo donde va, y sus guardias azorados no saben qué hacer. Y él, al regresar a la comodidad y seguridad de su palacio, en vez de decir, a ver, ¿qué está pasando?, otra vez insiste, y son los fifíes, son los enemigos, son los que antes dominaban y no quieren cambiar porque ahora no hay corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo único que hace es echarle gasolina a la lumbre, y la protesta crece, se intensifica y empieza a amenazar con la violencia, el desorden y la anarquía. En ese momento crítico, el gobierno y el gobernante, este cacique pueblerino, en vez de buscar la negociación y decir, a ver qué tienen ustedes, vengan, decide utilizar el último recurso que le queda al gobernante, que es el pilar fundamental del Estado en todo país, y llama a las Fuerzas Armadas y las policías a lanzarse en contra de esos grupos de la población, de la sociedad, que están protestando, y ya empiezan las primeras exigencias de que se vaya ese gobernante. En ese momento, cuando ordena a las Fuerzas Armadas lanzarse en contra de esos grupos ciudadanos, en ese momento sucede algo interesante. Hay un punto de quiebre ahí donde los militares, los que mandan a las Fuerzas Armadas, desde el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, de la Fuerza Aérea, etc., en vez de lanzar a sus elementos en contra de la población y masacrarla, en vez de que las policías se lancen también, se unen al ejército y dicen nada contra el pueblo. Y van los jefes, los comandantes, a exigirle a ese gobernante, que en ese momento se encuentra solo, que renuncie al gobierno y abandone el país. Si no es que en un determinado momento lo detienen para someterlo a juicio y encarcelarlo. Esto podría pasar o ha pasado en algunos países en América Latina. En otros, ese fermento que va de la protesta de grupos minoritarios aislados al siguiente paso, se organizan, se forma una dirección política de ese movimiento, y este empieza a crecer, crece hasta cubrir, vamos a decir, las principales ciudades del país, y luego llega el punto donde el gobernante, atemorizado, solamente se le ocurre recurrir a la fuerza pública, ejército, fuerza aérea, marina, y a las policías. Y en ese momento ordena reprimir al pueblo, recuperar las oficinas tomadas, las carreteras bloqueadas, y en ese momento se da el último paso. Esas fuerzas, esos militares, esos marinos, esos elementos de la Fuerza Aérea y los policías se voltean y con el apoyo popular exigen al gobernante que renuncie, y sea que lo dejan irse a otro país que lo recibe o es detenido para juzgarlo. Esta serie de pasos, increciendo, diría el clásico, es un proceso que se ha dado en muchos países del mundo. En algunos puede el gobernante
de manera temporal, momentánea, derrotar a los protestantes. El ejército y las policías se prestan a su decisión de reprimir a la población, pero en otros no es así. Un ejemplo muy reciente en América Latina es el caso de Bolivia, donde este cacique de aldea, Evo Morales, pretendió mediante el fraude reelegirse una vez más violando la Constitución, y en ese momento le ordena a las Fuerzas Armadas, al ejército específicamente, que se lance en contra de la población. Y el ejército, con el apoyo de la policía y la población, llegan con la renuncia para que la firme y que se vaya del país. Eso sucedió hace poco tiempo en Bolivia. ¿Podría suceder eso en Nicaragua? ¿Podría suceder en Venezuela? ¿Y por qué no en México? ¿Qué le parecería a usted que aquí se diera una situación así? Que si ahorita no hay protestas, los intentos de frena aparentemente se han diluido. Pero ¿qué pasaría al seguir esa política equívoca de locura que ha implantado López? El año próximo empiece a generar más descontento con motivo del proceso electoral y más grupos pasen del insulto, de la protesta privada a la protesta pública, y empieza a generarse una situación interesante desde el punto de vista de la rebelión ciudadana. ¿Y qué cree usted que pasaría si López, acorralado, cuando la protesta se haya extendido a las principales 20 o 30 ciudades del país, y en vez de reconocer que el problema, el origen, es causa de sus decisiones equivocadas, le ordena al ejército, a los marinos y a las policías y a la Guardia Nacional lanzarse en contra de los grupos, primero desorganizados y luego organizados, de la sociedad, con el apoyo de los partidos políticos ahora, y las fuerzas militares y policiales le dicen: señor, renuncie usted. Aquí está el texto, fírmelo, y se va a ir usted detenido al campo militar número 1, y ahí va a quedar en custodia de un cuerpo especial del ejército, el viejo Estado Mayor Presidencial, para, una vez restablecida la normalidad y haya un presidente sustituto, usted será presentado a la autoridad judicial para juzgarlo. ¿Le parece a usted fantasioso eso? Quizá en Bolivia también parecía fantasioso. O quizá hoy en Nicaragua parezca también una fantasía. O en Venezuela. O en Cuba. ¿Qué le parece a usted ese escenario? Esos pasos. Ascendiendo, hasta que llega un momento en que ese gobernante autoritario, caciquil, pero además ignorante e incapaz para entender por qué la gente protesta, no se da cuenta que es en respuesta a sus estupideces, y los cercanos, en vez de decirle cuál es la realidad, la ocultan y o la maquillan. ¿Piensa usted que en México no sucedería eso jamás? ¿De dónde sacaría usted esa idea peregrina? Probablemente estemos más cerca de lo que imaginamos, de ese proceso y de los pasos que va avanzando. Yo le pediría, en esto que parece fantasía o una película, le pediría que piense en esa eventualidad. De darse esa protesta y de ir creciendo, ¿qué haría usted? ¿Saldría a defender a López y decir, vamos muy bien y él es justo? ¿O se uniría usted a las protestas para exigir su renuncia? Puede ser que ese dilema se le presente a usted en un corto tiempo, o quizá nunca. Pero ¿por qué desechar esa eventualidad? Piénselo. No deseche esa posibilidad. Préstele atención. Comente con sus amigos: oye, el loco de Verdugo dijo esto, ¿tú crees que se daría esto? A ver qué le responden. Y luego los dos platiquen con otro
Y así, que se corra la voz. Que la gente empiece a pensar en qué sigue después de esas protestas. ¿Qué sigue después de ese desengaño donde aquellos millones a los que les daba los 800, los 1000, los 2000, los 3000 pesos, al haberse agotado los recursos y haber hecho una tragedia de la economía, la gente empieza cansada, harta de mentiras y de demagogia, sale a la calle? Piénsele, piénsele, no deseche esto que parece, como digo, una película de terror. Le agradezco su presencia aquí conmigo este martes y lo espero mañana miércoles. Va a estar también perrona la mañanera. Hasta mañana.